Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta primera reunión presencial después de la pandemia. Cuántas cosas han cambiado, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado bastante por la pandemia y aquí estamos esta noche reiniciando los cultos presenciales por la noche. Vamos a ver cómo Dios nos va guiando en este proceso, pero queremos a lo menos arrancar esta noche y Dios nos guiará en las semanas venideras. Pandemia. ¿Hace cuánto empezó la pandemia? Hace más de un año, ¿no es cierto? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién hubiera pensado que el mundo estaría en cuarentena por casi 2 años? ¿Quién hubiera pensado que aquí estamos ahora todavía usando mascarillas? Y hermanos, el mundo realmente ha cambiado. Yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo las noticias para darse cuenta que el mundo ya no es lo que era antes y no será más lo que era antes, creo. En primer lugar, porque tanta gente ha muerto por la pandemia y la pandemia ha generado una crisis mundial de la cual todavía no hemos salido. Y a la crisis mundial de la pandemia se vienen sumando otras crisis que van en aumento para generar lo que se llama una tormenta perfecta. Por ejemplo, al terminar la pandemia, empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. Y las consecuencias de esa guerra recién estamos empezando a notar. ¿Por qué? Porque Rusia exporta a Europa todo el gas que Europa usa. Y ahora Rusia está cortando el gas para Europa y el resultado es que los europeos tienen que pagar mucho más dinero por el gas que usan en las casas. En Inglaterra, a lo menos, la gran mayoría de hogares usan el gas. Este año se calcula que el hogar promedio en Inglaterra tendrá que pagar 1,000 libras al año más por su gas. 1,000 libras sería más o menos $1,300. Estamos hablando de que 4,000 soles extra cada año. El resultado en Inglaterra ahora, yo quedé asustado cuando me enteré de esto hace unos días. En Inglaterra ahora hay miles de hogares donde las familias no pueden comer 2 alimentos al día. Increíble, en Inglaterra, un país avanzado. La pobreza está pegando en Inglaterra y recién estamos empezando. La pandemia que empezó en la China casi pasó por alto a la China, no afectó mucho a la China, ¿no es cierto? Pero se están enterando lo que está pasando en la China hoy en día. Shanghái ha estado en cuarentena por semanas ahora. En el puerto hay cientos de buques varados porque no pueden entrar al puerto. No tiene sentido entrar al puerto porque las fábricas en la China están trabajando menos del óptimo. El resultado es que el suministro de bienes para todo el mundo de la China está siendo afectado. Las empresas que producen carros en la China han tenido que bajar la producción porque no hay las piezas para esos carros nuevos. La China está en crisis. Y por la guerra en Ucrania, el suministro de trigo, harina a nivel mundial está en crisis también. En Egipto hay enormes problemas porque Egipto dependía de la harina de Ucrania y los egipcios quieren comer pan.
Creo que hay una regla, una ley en Egipto que es el derecho humano en Egipto poder comer pan. Pero ahora los precios están por las nubes en Egipto y la gente está empezando a sentir esta crisis. Para colmo, otro país que produce mucho trigo es la India. Este año las temperaturas en la India han sido tan altas que la producción de trigo ha caído. Así que tenemos un doble problema. No hay trigo de Ucrania y Rusia, donde normalmente venían, y en un país como la India que produce un montón de trigo, tampoco. Así que la India ha prohibido la exportación de trigo porque necesitan todo lo que tienen para su propia gente. ¿Qué significa? Que en los siguientes meses los precios en Perú van a subir más todavía. Pero uno podía continuar, ¿no es cierto? La pandemia y las consecuencias después están generando una perfecta tormenta. Por eso, cada vez más las personas en este planeta están muy preocupados, muy preocupados. ¿Qué va a pasar? Tenemos el famoso problema del calentamiento global, que en la India y en Pakistán está produciendo condiciones donde el ser humano no puede vivir porque las temperaturas son demasiado altas para que el ser humano pueda vivir. Y ahora, por la falta de gasolina y petróleo, no pueden producir suficiente electricidad y la gente no tiene cómo tener aire acondicionado. Así que toda la cosa está desencadenándose en una forma realmente espeluznante. La pandemia, sobrepoblación, la crisis económica. ¿Y saben lo que está pasando, hermanos? Vamos a ir viendo imágenes, espero. Bueno, vamos a ver si se arreglan las imágenes. Pero la gente más rica están pensando, ¿dónde puedo ir a vivir? Donde hay menos posibilidades de sufrir de estas crisis. Un país muy buscado hoy en día es Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene muchos lugares remotos con aire limpio, agua fresca, y gente rica está invirtiendo en terrenos y en casas en Nueva Zelanda, porque ya se proyectan lo que va a venir más adelante. La gente más rica está pensando tener un super yate para ni tener que vivir en un país, un continente, y pueden ir de una parte del mundo a otra parte del mundo donde hay menos problemas. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está pasando? La pandemia llegó y transformó el mundo en que estamos viviendo. Ahora, los seres humanos se están desesperando. ¿Y los creyentes? ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Debemos o no estar preocupados? Algunos dirán, claro que no, pastor, porque somos creyentes. Pero la verdad es que nos debe preocupar y nos debe interesar este tema. ¿Saben por qué? No porque el mundo se va a acabar con alguna crisis producto del ser humano. Eso no va a pasar porque Dios está en control. Pero el creyente debe estar interesado en estos temas porque la culminación de todo esto es la segunda venida. El Señor va a venir. Y como creyentes tenemos que estar preparados. Hay un grave peligro de no estar preparados. Vamos a mirar en Mateo 24, más adelante del pasaje leído. Busquen en sus Biblias Mateo 24, versículos 36 al 39, para recalcar esta noche cuán importantes son los temas que vamos a estar estudiando por las siguientes semanas y meses, cuando me toca a mí predicar los domingos en la noche. Miren, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ¿ya? Nadie sabe cuándo el Señor va a venir, ni los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Y aquí está la advertencia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y aquí está la palabra escalofriante. Y no entendieron. Piensen en esa palabra. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, exactamente lo mismo, la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Y hermanos, yo temo que la gran mayoría de la raza humana simplemente no entiende lo que está por venir. Y tristemente, hay que decir esta noche, hay un gran número de cristianos, gente que se llama cristiana, católicos, protestantes, ortodoxos, lo que sea. Hay una gran masa de cristianos que tampoco saben, no entienden lo que está por venir. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de estar no solo entendiendo, sino estar preparándonos para la primera venida, para la segunda venida. Piensen lo siguiente, hermanos. Cuando Cristo vino la primera vez, ¿por qué lo mataron los judíos? Piensa. Cuando Cristo vino la primera vez, ¿por qué lo mataron? ¿Acaso el Antiguo Testamento no anunciaba la venida del Mesías? Sí. Entonces, los judíos, ¿por qué crucificaron al Mesías? Porque no entendieron. No estaban preparados. No habían leído y entendido suficiente el Antiguo Testamento para reconocer al Mesías. Algunos sí. Cuando Cristo nació, ese anciano Simeón en el templo, él entendía que era el Mesías. Y esa profetisa Ana, ella también entendía y le dijo a María, ¿no es cierto? Una espada va a traspasar tu alma. Ella entendía. Ella entendía que el Mesías iba a sufrir. Pero la gran mayoría de judíos no entendían las Escrituras, que el Mesías iba a sufrir y ser crucificado. Por eso lo crucificaron, porque no entendieron. Y en el año 70, Dios barrió con los judíos de Jerusalén, porque no entendieron. Y ahí está la advertencia, hermanos. Porque la segunda venida va a ser muy parecido. La gente simplemente no entiende, hasta en la iglesia. Y esto es lo triste, ¿no es cierto? Que gente que tiene la Biblia, maneja la Biblia, al igual que los fariseos y los saduceos manejaban el Antiguo Testamento, pero simplemente no pudieron reconocer las señales de los tiempos. Y Cristo los llamó hipócritas, ¿no es cierto? Hipócritas. Ustedes pueden leer las señales de los cielos, pueden saber el clima mañana, pero no entienden que yo soy el Mesías. Y lo mismo pasará en la segunda venida. Aquí en Mateo 24, el pasaje que Alejandro leyó, el Señor nos da un resumen de las señales de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Me imagino que todos sabemos eso. Los apóstoles preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? Y el Señor les da un resumen de las señales. Es solo un resumen. No hay que pensar, esto es todo. Es una introducción al estudio escatológico de toda la Biblia, para entender bien las señales del tiempo del fin. En las siguientes semanas vamos a estudiar 12 señales que como creyentes tenemos que estar bien claros en nuestras mentes. Ahora, no vamos a ver todas las señales. Por mi edad, dudo
que voy a ver todas las señales. Pero los que son más jóvenes esta noche, ustedes podrían ver, van a ver mucho más que yo. Y podrían llegar a ver hasta el final. Obviamente todos estamos esperando que el Señor Jesús venga cuanto antes y debemos estar preparados para cualquier momento. Pero la verdad es que hay señales, estas señales llevan tiempo para cumplir y temo que no todo se va a cumplir mientras yo esté con vida todavía. Pero hay jóvenes aquí. Y ustedes van a tener que prestar mucha atención, porque si no, ¿cómo van a estar preparados? ¿Cómo van a leer las señales de los tiempos? Así que aquí están los 12 temas, ya les aviso de antemano los 12 temas para que sepan lo que viene por delante. Ya no sé si aparece aquí, ya ahí está en la imagen. Esta noche vamos a estudiar el peligro del engaño espiritual. Luego vamos a estudiar guerras y catástrofes mundiales. Tercer lugar, vamos a estudiar este tema del aumento de la maldad en todo el mundo. Y luego algo tan triste, ¿no es cierto? La apostasía de la iglesia. Una señal de los tiempos, la apostasía de la iglesia. Y luego viene el ecumenismo interreligioso, otra señal de los tiempos. Y luego vendrá un gobierno mundial. La Biblia da indicios de que habrá algún sistema de gobierno mundial en los últimos tiempos. Y luego aparecerá el falso profeta. Quizás de antemano ya se va preparando, pero va a llegar un momento cuando habrá un falso profeta a nivel mundial. Y luego vendrá el anticristo. La Biblia indica que el falso profeta va a presentar el anticristo al mundo y motivar al mundo a seguir el anticristo. Por eso primero la religión mundial, el falso profeta, preparando el camino para el anticristo. Y luego vendrá la gran tribulación, la gran tribulación. Luego el Señor Jesús habla de la abominación desoladora. ¿Qué será la abominación desoladora de los últimos tiempos? Y finalmente la batalla de Armagedón. Y es en ese contexto que vendrá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se acabará la historia de la tierra. ¿Cuánto de esto vamos a ver? Los que estamos aquí esta noche no sé. Yo no creo que voy a ver todo esto, pero los jóvenes podían verlo. Y por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que enseña la palabra de Dios. Empezamos esta noche entonces con el gran peligro del engaño espiritual en los últimos tiempos. Una señal de los tiempos, el engaño espiritual. Ahora, el Señor advierte de esto en Mateo 24, versículos 4 y 5. Así que miremos en nuestras Biblias esta advertencia de Cristo del engaño espiritual, este peligro. Ante la pregunta de los apóstoles, el Señor responde: mirad que nadie os engañe. Así, de frente, ¿no es cierto? Como decimos, sin pelos en la lengua. Esta es la primera cosa que Cristo tiene que advertir. Y hermanos, recuerden, Cristo está advirtiendo a cristianos. Cristo está advirtiendo a verdaderos creyentes. Y obviamente Cristo no pierde tiempo hablando de algo que es irrelevante. Si un verdadero creyente jamás podía ser engañado, ¿por qué Cristo dice aquí, tengan cuidado del engaño espiritual? Y Cristo aclara, porque vendrán muchos en mi nombre, en la iglesia cristiana. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A ver, esta palabra engañarán. O en versículo 4, que nadie os engañe. La palabra aquí es interesante. El idioma original, ¿saben cuál es la palabra?
planeta. O a lo menos en español tenemos la palabra planeta. ¿Saben lo que es un planeta, no es cierto? El planeta Tierra, por ejemplo. Viene de esta palabra en griego para engaño. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo es eso? Permítame explicar. En los tiempos antiguos, los griegos miraban a las estrellas. En la noche estrellada miraban a los astros celestes y los griegos notaron una cosa muy interesante. No sé si hay la imagen aquí. ¿Podemos quizás apagar la luz aquí adelante para que puedan ver mejor la imagen? ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de una noche estrellada. ¿Ok? Los griegos podían ver que habían estrellas que nunca se movían. ¿Ok? Muy bien, eso. Estrellas que nunca se movían. Pero habían otros astros que sí se movían. No sé si pueden ver aquí a la derecha la palabra Venus. De repente un poco difícil de algunos ver, ¿ya? Venus el 24 de febrero. Luego Venus el 29 de febrero. Y luego los griegos se daban cuenta, habían ciertas aparentes estrellas que no estaban firmes, se movían, errantes. Un día estaban en una parte del cielo, una semana después estaban en otra parte del cielo. Y los griegos llamaron esas estrellas que pensaban que eran estrellas, que se movían de un lado a otro, los llamaban planetes, de planao, un verbo en griego, que significa andar vagando, extraviarse, moverse. Así que para los griegos, un planeta es un astro celestial, una luz en la noche que se anda moviendo por aquí y para allá. Planetes, errante. Y es lo que Cristo dice aquí. Tengan cuidado como cristianos, que no anden errante por aquí y por allá. Un día siguiendo ciertas ideas, luego siguiendo otras ideas, errantes. Tenemos que aprender a ser firmes. El Señor está diciendo, tengan cuidado de no ser fácilmente movidos y salir de su lugar como cristianos. Ahora, obviamente esto no es nada nuevo. Por ejemplo, miren en sus Biblias en Juan capítulo 6, ya para ver este peligro de andar medio errantes. Miren Juan 6, el versículo 66. ¿Qué leemos aquí? Al comienzo del capítulo, el Señor alimentó a 5,000 personas. Tenía una enorme cantidad de personas que le seguían. Pero ¿qué leemos en versículo 66? Desde entonces, muchos de sus discípulos, noten, discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no? Porque el Señor estaba diciendo cosas fuertes, estaba diciendo cosas chocantes, estaba diciendo cosas que no les gustaba a la gente. Y ya no se quedaron firmes con el Señor, abandonaron al Señor y no anduvieron más con Él. Se dejaron engañar. Ahora vamos al libro de Gálatas, el capítulo 1, para ver que en la iglesia apostólica había también este peligro. Gálatas, el capítulo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo en versículo 6? Gálatas 1, versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, extraviado del que os llamó por la gracia de Cristo. Impresionante, ¿no? Una carta dirigida a una iglesia apostólica. Pero Pablo se dio cuenta, habían varios en la iglesia, se habían alejado.
alejado de la sana doctrina. Y Pablo dice, estoy maravillado, increíble, que ustedes se han dejado engañar y se han alejado de la verdad. Y en capítulo 3 de Gálatas, el versículo 1, miren la palabra que Pablo usa de estos creyentes en Galacia. Oh Gálatas insensatos. Qué tremenda falta de sensatez espiritual. Y Pablo añade, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Se habían extraviado, los habían engañado. En ese caso, era un engaño de parte de judaizantes acerca de la necesidad de la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Pero se extraviaron, no quedaron firmes. Habían escuchado el evangelio, aceptaron el evangelio y luego alguien vino y los movió, los sacudió y se alejaron de la verdad. Fueron engañados. Y lo que el Señor está diciendo es que así va a ser en los últimos tiempos. Así va a ser, hermanos. En los últimos tiempos. Así que pregúntate, ¿eres una de esas personas que podría ser engañado? ¿Has pensado en eso? La posibilidad que tú también podrías dejarte engañar. Porque si no estamos alerta a esa posibilidad, es muy peligroso. Si pensamos que somos inmunes, es como gente en la pandemia que no creía en el virus y salen a la calle sin mascarillas. A mí no me pasa nada, yo soy fuerte, y se contagian y mueren. Porque no pensaron que era posible que ellos podían contagiarse. Así que, hermanos, el Señor Jesús lo dice, no lo digo yo, el Señor Jesús lo dice, tengan cuidado de no ser engañados. Así que si pensamos esta noche, como Pedro, cualquier otro puede ser engañado, menos yo, ya estamos en grandes problemas. Ya estamos en grandes problemas. Tenemos que ser mucho más humildes y reconocer, si no guardo mi vida espiritual, si no guardo con mucho cuidado mi mente, yo también podría ser engañado. Es una señal de los tiempos del fin. Y hermanos, cuando empezamos a ver en la iglesia mucha gente siendo engañada, entonces ya nos damos cuenta de que hay un gran peligro. Vamos a pasar ahora a la naturaleza del engaño espiritual, porque tenemos que profundizar un poco este tema. ¿En qué consiste el engaño espiritual? Bueno, básicamente es la diferencia entre la verdad y la mentira, ¿no es cierto? Hay una verdad y hay mucha mentira. Ahora traten de captar esto. Hay una sola verdad. Hay muchas mentiras, pero hay una sola verdad. Y el engaño es apartarte de la verdad para seguir cualquier otra mentira. Te has dejado engañar. Ahora sabemos, ¿no es cierto?, ¿quién es la fuente de la verdad? Es Dios mismo. ¿Quién es el padre de la mentira y el engaño? Es Satanás. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar, a quien extraviar. Ahora, obviamente, Satanás engaña a los incrédulos. Es muy fácil para Satanás engañar a los incrédulos. Y hemos visto eso, ¿no es cierto, hermanos? Durante la pandemia, ¿cuántas noticias falsas, en inglés fake news, surgió acerca de la pandemia, el virus y la vacuna? Gente empezó a decir, este virus ha sido creado para matar a los viejitos. Y luego dijeron, la vacuna ha sido creada para producir esterilidad.
Y toda clase de tontería. Y lo más increíble es que la gente lo creía. Porque algo siniestro ya se está dando en el planeta Tierra. Hay una tendencia a creer la mentira. Y hermanos, en el siglo XIX se lanzó una de las mayores mentiras jamás inventada por el ser humano: la teoría de la evolución. Es una increíble mentira. Es totalmente ilógico que de la nada venga algo, que del desorden venga orden. Hermanos, eso simplemente no es posible. Ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? Si yo compro mañana un carro nuevo, ya imagínense, yo me compro un BMW mañana, un carro excelente, de primera calidad, me lo compro mañana, ya no sé cuánto costará, 60, 70 mil dólares. Y lo estaciono aquí fuera de la iglesia, ¿ya? Y lo dejo aquí fuera de la iglesia. Una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses. ¿Qué va a pasar con ese BMW? ¿Va a quedar igual? ¿Así, flamante, nuevo, brillante? ¿Y lo dejo 1 año? ¿Y lo dejo 3 años? Hermanos, lo que va a pasar es, una llanta se va a desinflar, otra llanta se va a desinflar. Algo va a empezar a pasar con la pintura, se va a empezar a poner un poco más opaco, se va a cubrir de polvo. Y si tú lo dejas más tiempo, más desorden. Más tiempo, más desorden. Pero lo que la teoría de evolución te invita a pensar es lo siguiente: estaciónate un carro viejísimo afuera de la iglesia, y si lo dejas suficiente tiempo, se va a poner nuevo. ¿Es posible eso? No es posible. Hay una ley en la ciencia de la máxima entropía termodinámica, que toda cosa que tú lo dejas al azar se desordena. Para que algo se ordene, tienes que invertir pensamiento, energía, lo que sea. Esa es la ley de la vida. Qué tremendo engaño se ha perpetrado en la raza humana. Así que la pregunta es: ¿por qué la raza humana, gente tan inteligente, ha creído algo tan, no quiero usar una palabra muy fuerte, algo tan ilógico? ¿Saben por qué? Porque no quieren creer en Dios. Esa es la razón. No quieren creer en Dios. Y se inventa la teoría de la evolución para descartar a Dios. Y ahora podemos, dicen ellos, puedes vivir tranquilamente, puedes hacer lo que quieres, porque la teoría de la evolución, la ciencia, ha comprobado Dios no existe. La vida es casualidad. Gran engaño. Y es increíble cuánta gente inteligente está engañada por la teoría de la evolución. Pero hermanos, lo triste es que creyentes o gente que se llama cristiana también terminan muy engañados. ¿Qué son las sectas? ¿Qué son las sectas? Los mormones, testigos de Jehová. Gente que se llamaba cristiana que se dejó engañar. A ver, miramos una imagen. La siguiente imagen, por favor, ya. ¿Saben lo que esto es, hermanos? En los años 1980, un coreano llamado Sang Myung Moon se empezó a declarar un Mesías. Y la tarea que él tenía, según Dios, según él decía que Dios le dio, fue la tarea de formar parejas de paz. Él llamaba parejas de paz. Así que él organizaba matrimonios masivos como este en Corea, afirmando que cada pareja que él casaba iba a ser una pareja de paz y de bien. Causó un escándalo en Europa en los años 1980, los Moonies. Pero la siguiente imagen.
Aquí está en Perú, siglo XXI. Ha cambiado de nombre. Se llama la Federación para la Paz Mundial. Trabaja con familias, mujeres, y hay una increíble cantidad de gente en Perú totalmente engañada por este falso Mesías coreano que ya murió, pero sigue esta secta engañando a más y más gente. Y hermanos, aunque no lo crean, fraternidades de pastores evangélicos han caído en todo esto. ¿Pueden creerlo? Fraternidades de pastores. Pastores caminando, llevando la bandera de la Federación para la Paz Mundial. Increíble. El engaño. Y hablando con algunos pastores que estaban en eso, se jactaban que no, que ellos sabían de qué se trataba, que estaban queriendo convertir a Sun Myung Moon a la fe cristiana, como una justificación por lo que estaban haciendo. Hermanos queridos, cuando vemos pastores engañados, ya sabes que estamos cerca del tiempo del fin. Es una señal de los tiempos y está creciendo cada vez más. Si tuviera tiempo para documentar y explicarles la cantidad de pastores y pastoras, iglesias metidas en esto a nivel mundial, se asustarían. Una señal de los tiempos. Ahora, ¿cómo viene este engaño? El engaño viene básicamente en dos maneras. Hay un engaño intelectual que tiene que ver con lo que crees, y hay un engaño moral que tiene que ver con lo que haces. Y Satanás trata de atacarnos a ambos niveles. Hay algunos que son más propensos a un ataque intelectual. Otros son más propensos al engaño moral. Pero Satanás va a atacar en ambas maneras para engañarnos. Y esta es la naturaleza del engaño. Pero vamos ahora al tercer punto. ¿Cuál es la raíz del engaño? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo explicamos la tendencia humana que es cada vez más creciente a dejarse engañar? Bueno, en primer lugar, porque obviamente la gran masa de seres humanos simplemente no conocen la fuente de la verdad. Y esta noche, si hay alguien que no conoce a Dios personalmente, estás en gran problemas. Si no conoces a Dios personalmente, estás en gran problemas. Yo no sé cómo vas a evitar el engaño. Porque el engaño viene de Satanás y la verdad viene de Dios. Y si no conocemos a Dios personalmente, va a ser muy difícil evitar el engaño. Cristo mismo dijo, ¿no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Si no queremos ser engañados, hay que andar muy cerca a Cristo. Y si no andamos cerca a Cristo, si empezamos a andar la vida cristiana livianamente, rápidamente viene el engaño espiritual. Y terminas creyendo cualquier cosa menos la verdad y dejas de ir a la iglesia porque ahora te has convencido que no es tan necesario ir a la iglesia y te vas apartando más y más de la verdad y terminas totalmente engañado. Pero piensas que estás en la verdad. Por eso el engaño. Ninguna persona engañada piensa que es engañada, ¿no es cierto? La persona engañada piensa que está en la verdad. Por eso es un engaño. Y si nos alejamos del Señor, fácilmente vamos a ser engañados. La segunda raíz del engaño espiritual es no aceptar la revelación de la verdad de Dios. Es decir, no aceptar este libro. Históricamente, la iglesia evangélica ha puesto su mano en el fuego por este libro, ¿no es cierto? Este libro es absolutamente la verdad. Es todo de Dios. No tiene ningún error en la forma que fue revelada originalmente. ¿Por qué? Porque es de Dios. No puede tener un error. Pero hoy en día
Hay muchos evangélicos que dicen, no, pastor, eso es lo que antes se creía, pero ahora ya somos iluminados. Ahora sabemos que bueno, hay este error y el otro error, y bueno, hay libros que dicen escrito por Pablo, pero ya sabemos que Pablo no escribió esa carta, y otras cartas de Pedro, bueno, Pedro no escribió esa carta, y este evangelio, bueno, tampoco lo escribieron estos apóstoles, y se empieza a tirar abajo la Biblia en evangélicos. Ahora, yo sé que hay asuntos académicos que tenemos que reflexionar. Hay preguntas que hay que sopesar, pero cuando tú escuchas evangélicos empezar a cuestionar la Biblia, ahí está el engaño de los últimos tiempos. Cuando escuchas evangélicos empezar a cuestionar la palabra de Dios, a tratar de reinterpretarla, a buscar cualquier estrategia para que la Biblia no diga lo que la Biblia dice, ya el engaño espiritual está avanzando. Usando nuestro orgullo, usando nuestra carne, usando el mundo, usando cualquier sutileza para perder la confianza en la palabra de Dios. Si no aceptamos la Biblia como la única e infalible revelación de Dios, el engaño espiritual fácilmente nos va a agarrar. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, hermanos, la raíz del engaño es no tener amor por la verdad. Miren por un momento en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Miren lo que el apóstol Pablo dice, escribiendo acerca de los últimos tiempos. Hay una frase aquí que es muy importante. 2 Tesalonicenses 2, el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora Pablo explica quién es este inicuo. Está hablando del anticristo, ¿no es cierto? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y ahora viene esta frase: por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. Dios quería darles un tremendo amor por la verdad. La verdad por encima de cualquier otra cosa. La verdad, aunque el mundo se ríe de mí. La verdad, aunque el mundo me arreste y me ponga en la cárcel. Pero por encima de todas las cosas, la verdad. Hay que recibir eso. Eso no es natural. Dios tiene que darnos una pasión por la verdad. Un amor por la verdad. Y hay personas que no quieren recibir el amor por la verdad. Tienen temor al amor por la verdad. Y de ahí viene el engaño que nos lleva y arriesga nuestra salvación. Porque al fin y al cabo, hermanos, el engaño es aceptar la mentira y rechazar la verdad. Las dos caras de la moneda. Aceptar la mentira y rechazar la verdad, aunque por lo general es al revés, ¿no es cierto? Primero rechazas la verdad y luego aceptas la mentira y terminamos engañados porque no hemos recibido amor por la verdad. Y hermanos queridos, por si acaso, esto no es un asunto intelectual. Esto no es para académicos. Nuestra salvación eterna depende de esto. Nuestra salvación eterna. Lo que nos va a salvar es la verdad. La verdad os hará libres. Y si no tenemos amor por la verdad, y si no estamos luchando por la verdad y evitando el engaño, el gran peligro, lo que leímos el tiempo de Noé.
no entendieron. No entendieron el peligro. Y vino el fin y los arrastró a todos. Este es el peligro, hermanos, de los últimos tiempos. Para terminar, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para evitar este engaño espiritual? Y espero que esta noche tengamos un anhelo de recibir esta suerte de vacuna espiritual. Tenemos que inoculizarnos contra el engaño espiritual. ¿Cómo va a ser? Número 1, obviamente tenemos que conocer a Dios. Esto es fundamental. Tenemos que conocer a Dios. Pero ahí hay un problema, ¿no es cierto? Porque ¿cómo saber si conoces a Dios? ¿Cómo saber quién conoce a Dios? ¿Sabes cómo? Si tiene la verdad. Si tiene la verdad. Es imposible conocer a Dios y no tener la verdad del Evangelio. Yo sé que hay muchas cosas que quizás no entendemos. Y no es que vamos a ser omniscientes, pero el apóstol Juan dice, ustedes no necesitan que nadie os enseñe la verdad, porque la unción está en ustedes y la unción les enseña la verdad. Esa unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el creyente los lleva a la verdad. ¿Por qué Martín Lutero se peleó con la Iglesia Católica? ¿Por qué se peleó Martín Lutero con la Iglesia Católica? Porque el Espíritu Santo le reveló la verdad. Y ahora, conociendo la verdad, empezó a ver el engaño de la Iglesia Católica y empieza a hablar de ese engaño. Y rápidamente el Papa quiere votar a Martín Lutero, excomunicarlo, porque hay una lucha entre la verdad y el engaño. Es siempre lo que va a pasar, hermanos. Cuando una persona conoce a Dios, Dios le va a llevar a la verdad. Y así puede saber quién es de la verdad y quién no es de la verdad. Quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios. El que conoce a Dios va a andar en la verdad. El apóstol Juan afirma eso en sus cartas, 2 de Juan, 3 de Juan. El que conoce a Dios anda en la verdad. Pero en segundo lugar, el antídoto contra el engaño espiritual es someternos a Dios. Y aquí hay un gran problema, ¿no es cierto? El engaño empieza cuando Satanás nos tienta en alguna área de la carne. Y esa área de nuestra carnalidad no estamos dispuestos a someterla a Dios. No estamos dispuestos a crucificar la carne. Empezamos a andar con algún pecado escondido. Y pronto el engaño empieza a apoderarse de nuestra vida. Así que es muy importante, hermanos, que como creyentes procuremos siempre andar en sometimiento al Señor Jesús. Tercer antídoto, hay que estudiar la verdad. Yo sé que al peruano no le gusta leer y estudiar, ¿no es cierto? Ya tengo suficientes años en Perú para saber eso, ¿ya? No nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Pero para que no seas engañado, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Para que una persona no sea engañada en un documento. Imagínate una persona que le presentan un documento y el documento está fraguado, el documento es una mentira, él está por firmar, la casa le estoy dando a X persona. A ver, firma aquí. Y la persona no sabe leer. ¿Va a firmar? Porque no sabe leer. Entonces, si no queremos ser engañados por algún documento fraguado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a leer. ¿Y qué si no nos gusta leer o aprender a leer? Bueno, tienes que hacerlo, porque si no te van a engañar.
A la persona que no sabe leer es muy fácil engañar con algún documento. Así que querrámoslo o no, hay que aprender a leer para no ser engañados. Y la vida espiritual es igual. Si no quieres ser engañado, tienes que aprender a estudiar. ¿No te gusta estudiar? No importa, tienes que estudiar. Porque si no aprendes a estudiar, a reflexionar, va a ser muy fácil poder engañarte. Finalmente, tenemos que aferrarnos a la verdad. Aferrarnos a la verdad. Hay un versículo en Proverbios que dice: compra la verdad y no la vendas. Muy interesante eso, ese versículo. Compra la verdad y no la vendas. Pero a veces comprar la verdad es caro. Te va a resultar caro comprar la verdad. Y a veces vender la verdad es muy fácil, pero altamente peligroso. El creyente tiene que aprender a aferrarse a la verdad. Y para terminar, hermanos, los jóvenes que están aquí esta noche, ustedes tienen un tremendo reto por delante. ¿Saben por qué? Porque el engaño que ya podemos ver está avanzando a pasos agigantados. Y al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad que rechaza la verdad. El posmodernismo rechaza la verdad y también rechaza el pensamiento. Así que yo tengo mucho temor por la juventud, el futuro. Yo no sé cómo la juventud se va a salvar del engaño. Porque toda la sociedad está yendo en contra de la verdad. Está yendo en contra del pensamiento. Y esto de fake news recién está empezando. Y va a aumentar más y más. Hasta en la iglesia habrá una tremenda confusión en los años venideros. Porque habrá toda clase de pastor y líder enseñando toda clase de mentiras y engaños, y las iglesias llenas y escuchando pastores que no dicen la verdad. Y estarán totalmente engañados. Y eso es parte del proceso hacia la apostasía espiritual. La apostasía de la iglesia es el punto final de este engaño que ya está empezando. Y para que ustedes entiendan, hermanos, la gravedad de esto. Un ejemplo para terminar. Hace muchos años ahora, 7, 8 años, yo empecé a conversar por internet con un joven en Lima. La conversación empezó acerca del tema de la homosexualidad. Yo había puesto algo que indicaba que la Biblia está en contra de la homosexualidad y él reaccionó. Era un chico de una iglesia pentecostal en Lima. Y me sorprendió, ¿no es cierto? Porque por lo general los pentecostales son mucho más radicales que otras iglesias evangélicas. Así que me sorprendió que un joven pentecostal estaría a favor de la homosexualidad. Bueno, empezamos a tener una larga conversación. Y esa conversación fue tremendamente reveladora. Muy pronto yo me di cuenta, me enteré, este joven no creía que Moisés escribió el Pentateuco. Simplemente no creía que Moisés escribió el Pentateuco. Y cuando yo le dije, pero el Señor Jesús en los evangelios habla de Moisés al referirse al Pentateuco. ¿Y sabe lo que él me dijo? Claro, porque Jesús era un hombre de su tiempo. Y si Jesús hubiera vivido hoy, él sabría, Moisés no escribió el Pentateuco. ¡Wow! ¿Un chico pentecostal diciendo eso? Y luego tocamos otro tema y de repente me di cuenta, este chico no creía en los demonios. Interesante, en un pentecostal que no cree en los demonios. Y para colmo, tampoco creía en los ángeles. Y tampoco creía en el Espíritu Santo. Un pentecostal que no cree en el Espíritu Santo. Y después de una larga conversación, yo le pregunté al chico, hermano, ¿tu pastor sabe lo que tú crees?
¿Sabe lo que me dijo? Claro que sí. ¿Cómo que tu pastor sabe lo que tú crees? ¿Y está tranquilo el pastor? Sí, claro, él me enseñó. ¿Qué? El pastor le había enseñado. Y yo le dije, hermano, ¿y me estás diciendo el pastor enseña esto en la iglesia los domingos? No, claro que no. Él nos enseña a un grupo pequeño de sus amigos. Y yo dije, ¿y el pastor dónde aprendió todo esto? Él fue a un seminario en Costa Rica, un seminario que se llama Bíblico en Costa Rica. Y él me dijo, este joven me dijo, el primer año, lo que el seminario le dijo al llegar a Costa Rica era, durante el primer año te vamos a lavar el cerebro y quitarte toda la basura que tú has escuchado hasta ahora de la Biblia. Y luego vamos a enseñarte lo que realmente dice la Biblia. Y es todo eso, lo que acabo de mencionar. Un seminario que se llama Bíblico en Costa Rica está destruyendo la fe de pastores. Y pastores, estoy hablando de hace 8 años, están enseñando en secreto a sus jóvenes. Y la iglesia no se da cuenta. Y a veces cuando tratas de hablar de este asunto, pastores se incomodan y se molestan. Que te atreves a empezar a destapar estas cosas. Pero cuanto más tratas de destapar, peor se vuelve la cosa. Esto es real, hermanos. Y llegando al fin de mi labor como misionero en el Perú, me da temor. ¿A dónde está yendo la iglesia evangélica en el Perú? Ha crecido enormemente, grandes iglesias. Pero aquí está este peligro. Y aquí hay una señal de los tiempos. Y Cristo nos dijo, mirad que nadie te engañe. Jóvenes, es urgente que ustedes empiecen a preocuparse por este tema. Tienen que empaparse de la palabra de Dios, tienen que empaparse de la sana doctrina, tienen que saber cuál es la falsa doctrina que anda por ahí en las iglesias y cómo contestar esas falsas doctrinas. Es imperativo que te prepares, porque si no, la siguiente generación fácilmente va a ser barrida. Lo siento si lo que digo esta noche un poco te asusta. Es la triste realidad. Claro, no hay que exagerar. Está recién empezando. Pero si no tenemos cuidado, esto va a avanzar más y más y más. Y en las siguientes semanas vamos a ir tocando más temas y compartiendo con ustedes más de la realidad que estamos viviendo. Pero tenemos que estar alerta a las señales de los tiempos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque hace 2000 años el Señor Jesús trató de alertarnos. Y confesamos, Señor, que a veces descuidamos la advertencia de Cristo y no lo tomamos en serio. Y pensamos que estamos como inoculados, que no nos va a pasar a nosotros. Y el espíritu del engaño está andando por el planeta Tierra. Padre, pido que tú nos ayudes a aprender a leer las señales de los tiempos, para que no seamos arrastrados cuando venga el juicio final. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.